Shalom Aleichem, buena semana, Jodesh Tov. Bendiciones a todos ustedes que están aquí, todos los que van a entrar y todos los que algún día van a entrar también. Que tengamos el Mashiach ya mismo. Estamos en nuestra clase semanal de Hasidut. El Mahamar, el discurso hasídico del Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior de Lubavitch, la herencia, el testamento que nos dejó, que consta de 20 capítulos. Terminamos el capítulo 5 la semana pasada y ahora vamos a hacer un pequeño repaso y luego vamos a comenzar el capítulo 6 para seguir adelante en el razonamiento y en la enseñanza que el Ramo nos está dejando. El hombre tiene dentro de sí dos almas. El ser humano, por definición, es cuerpo y alma, materia y espíritu. Pero así como todas las cosas en la vida tienen dos lados, también hay dos partes espirituales que tiene el alma del hombre, que es el alma divina y el alma animal. Cuando uno realiza una buena acción, está guiado por el alma divina, tiene buenos pensamientos, emociones, está guiado por el alma divina. Cuando uno comete acciones no tan correctas, o simplemente se deja llevar por su naturaleza, que a veces puede salir bien o puede salir mal, está llevado por el alma animal, por el alma natural. Son dos fuerzas contrarias que luchan entre sí constantemente y luchan para poder conquistar el corazón del hombre. El corazón del hombre es el campo de batalla que
porque es donde se encuentran las emociones, es donde se encuentra la fuerza que nos lleva a hacer las cosas. Y entonces el cuerpo es el arma principal del alma animal y la mente es el campo de batalla y es el instrumento que tiene el alma divina en esta lucha. Cuando la mente está gobernada por el corazón, por los instintos del alma animal, este campo de batalla, este instrumento del alma divina, va a estar en manos del alma animal. Si yo quiero comer un helado, voy a poner en juego todas mis fuerzas del alma, mis fuerzas mentales para poder llevar a cabo esa tarea. Ahora, no es algo malo comer un helado, pero tiene que tener ciertas condiciones. Primero, que no sea algo que me haga mal, que sea kasher, que no me impida a causa de eso hacer otras cosas que están primero, no haga daño a nadie. Hay que poner ciertas cosas. Entonces, cuando toda esa lista está antes de comer el helado, entonces ese helado puede ser comido por el placer de Shabbat, para agasajar a alguien, simplemente para tomar un descanso en el trabajo. Pero si ese helado es la primera opción y yo estoy haciendo y voy a empezar a hacer un montón de cosas y voy a transgredir Shabbat y voy a andar con el auto a determinada velocidad por encima de lo permitido para poder llegar antes que cierre la heladería y bueno, con un helado no es tan obvio, pero hay veces que la gente, para satisfacer todos sus deseos, también comete delitos fragantes. Entonces, el alma divina le pone al judío ciertas condiciones para poder cumplir con eso que quiere el alma animal. Está bien, el alma animal quiere comer, quiere hacer cosas. Vamos a dejar que darle el gusto por un rato y que después nos deje tranquilos. Entonces, primero tiene que ser kasher. Y entonces, ahí empieza el alma divina a tomar partido y empezar y ahí es donde comienza la... Entonces, esto que les parece tan simple y tan mundano, es justamente el tipo de problemas que uno se enfrenta todos los días. El Beinoní directamente no tiene problema, ya sabe lo que tiene que hacer, no se va a dejar llevar de ningún lado, siempre gana la batalla. El Tzadik directamente ni se preocupa, no existe para él el helado. Y si le da un helado lo come como si comiera cualquier otra cosa, pero no es nada especial para él. Entonces, acá podemos comprender un poco mejor lo que estudiamos todas estas clases, de lo que es el Shtut de Kedushá y el Shtut y el Ruach Shtut. ¿Qué es lo que pasa cuando uno decide seguir la voluntad de Dios, seguir la voluntad del alma que tenemos dentro nuestro, hacer el bien, o cuando decide ir para el otro lado? ¿Quién es vigor? ¿Quién es valiente? ¿Quién es fuerte? Aquel que conquista a su alma animal. El concepto de valentía en el mundo se refiere a la parte física, pero la valentía es algo que
a veces no se demuestra por fuera, pero que uno está constantemente demostrándose a uno mismo y a aquellos que lo conocen. Entonces, el hombre tiene lo que se llama inclinaciones o desviaciones, que aquí en el Mamar el Rebbe lo llama Atayá, y que tiene una raíz parecida a la de Stut, como estudiamos. Entonces, el Stut quiere decir desviarse de la norma. Pero hay dos tipos de desviaciones, una desviación para abajo y otra para arriba. Una es la desviación que nos lleva a ir para abajo, a mirar nuestros instintos y ver qué es lo que queremos en el mundo material. Y es lo que se llama el Ruach Stut. Nos cierra, nos pone un velón, un telón en la mente y no nos deja mirar cosas superiores, no nos deja ver los ideales más íntimos, nos deja conectarnos con nuestra esencia, con nuestra alma. Miramos para abajo como miran los animales y busca en el mundo qué es lo que lo puede conformar. Ese es el Ruach Stut, que fue lo que le pasó a Adam Arishon cuando se equivocó y comió el árbol. Dios le puso una venda en los ojos y tuvo que decidir a ciegas. Cuando la persona decide a ciegas, siempre hace lo que le dice su instinto de supervivencia. Y eso es lo que se llama el libre albedrío inferior o el Da'at inferior, donde uno decide de acuerdo a sus necesidades básicas, materiales, físicas. Pero hay algo que lo eleva a la persona, que lo saca del exilio, y es cuando se conecta con su propio ser, con su Keter, cuando mira para arriba, con el Dat Elión, con el conocimiento superior, que no es algo solamente exclusivo de los grandes tzadikim, sino que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de dirigirnos hacia ese lugar. A veces no hace falta nada más que detenerse a pensar un segundo si lo que está haciendo es correcto. Si lo que está haciendo es porque los demás lo están mirando y quiere quedar bien con la corriente del mundo, o que simplemente sus instintos lo están llevando. Y entonces en ese momento la persona decide, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya cuando uno se pregunta, ya significa que uno quiere hacer las cosas de manera diferente. Y entonces hay momentos en que uno no puede hacer lo que sabe que está bien, y es el momento en que le tiene que pedir ayuda a Dios. En general, el tzadik le pide ayuda a Dios para cumplir su voluntad, pero en especial para ayudar a los demás. Cuando uno ayuda a los demás, y cuando uno se preocupa por el bienestar de los demás, de la familia y de los círculos concéntricos que van cada vez más allá, entonces los propios inconvenientes, las propias limitaciones, lo van abandonando. Porque Hashem, porque Dios los ayuda a dirigirse al lugar que corresponde. Y por eso es llamado Stut de Kedushá, porque es una desviación, pero es una desviación hacia lo sagrado. Miramos para arriba, como el pueblo de Israel en el desierto, que cuando estaba enfermo, Moshe, por orden de Dios, construyó una serpiente de cobre
y cuando el pueblo de Israel miraba para arriba, la serpiente, estaban curados. La serpiente, Nahash, de Gematria, Mashiach. Mashiach es el Salvador, el que nos viene a redimir, y constantemente nosotros podemos hacer uso y podemos evocar ese Mashiach que tenemos dentro, esa chispa de Mashiach que hay, esa chispa divina que hay en nuestro interior, y Él nos viene a ayudar, nos viene a redimir de este exilio. Al final del capítulo anterior, nos dice el Rebbe, cuando el individuo hace un balance honesto y se pregunta si esta conducta, la conducta de dedicarse a lo que corresponde, a la Torah, a las buenas acciones, encierra inteligencia alguna, de dejar de lado todo eso y decir, bueno, después lo voy a hacer, después voy a tener tiempo, mientras tanto me ocupo de lo que yo quiero. Cuando el individuo hace un balance honesto y se pregunta si esta conducta encierra inteligencia alguna, pues quién sabe la duración máxima de su vida. Como el Midrash afirma, nadie es dueño de decir al ángel de la muerte, espera hasta que yo haya realizado mis cuentas y arreglado el mantenimiento de mi casa. Cuando una persona piensa en esto, se da cuenta de que cómo es posible malgastar toda la energía del alma en cosas totalmente sin sustancia, mientras que olvida del todo el propósito fundamental para el que su alma ha sido traída al mundo. Y a veces cuando uno piensa que está metido en todo esto, siente en lo profundo del alma esa amargura que lo lleva a levantarse y a buscar la solución. La amargura es lo contrario de la depresión. Esto es posible que suceda únicamente a causa del espíritu de locura que encubre la verdad, pues entonces este será su esfuerzo, revertir esta locura, shtut, del mundo, y habrá de ocuparse de su alma y fijará para sí horarios inamovibles para estudiar la Torah, y entonces yo moro dentro de ellos. Aludiendo al verso que comienza muchas de nuestras clases, que está al principio de este mamal, que dice Be'azuli Mikdash Be'yahanti Betoham, y me harán un santuario y yo me haré dentro de ellos. Todos estos 50 días de la preparación para recibir la Torah es verdaderamente preparar un santuario. Tiene mucho que ver con algo que habíamos dado un curso acerca de la meditación judía, viviendo en el espacio divino. También es un tema que lo incluimos en muchas de nuestras clases y lo pueden ver en este enlace, donde también se encuentra la Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer. Les dejo esa tarea para el hogar. Está en el lugar donde dice las 6 mitzvot continuas de la Torah para purificar el entorno, viviendo en el espacio divino. Y creo que allí hay algunos videos para saber cómo realizar esta práctica. Este es el significado de la cita del Zohar cuando se subyuga la Sitra Ahara. Sitra Ahara quiere decir el otro lado de la santidad, lo opuesto. Y Kafia Sitra Ahara. Cuando logra transformar la locura del alma animal y el ardor de lo mundano en santidad,
a través del cumplimiento de la Torah y las mitzvot. Entonces la gloria de Dios se revela, brilla y se manifiesta a la luz de Sober Kol Alamim. No hace falta meditar y hacer grandes sesiones terapéuticas que llevan años para poder llegar a tener una noción de esto y para poder hacerlo. Simplemente decidí en cada momento. En este momento voy a estudiar Torah, en este momento voy a hacer una mitzvah. Entonces en ese momento la persona está elevándose de su raíz animal y conectándose con lo divino. Incluso si no conoce todas las intenciones, todas las preparaciones que hay que tener para cumplir con todas estas cosas, con el solo hecho de fijar sus ojos en esos objetos sagrados y decir quiero hacerlo, quiero conocerlo, quiero entender, esa actitud hace que toda su mentalidad vaya cambiando y se revele lo que se llama la luz Sober Kol Almim. Está la luz que llena todos los mundos, que por supuesto es una luz espiritual, que nosotros no la vemos con nuestros ojos, pero la podemos inferir de el mundo que nos rodea. Si yo veo un mundo que me rodea y veo cosas, significa que eso está imbuido de una luz especial, cada uno, una luz divina, una energía que les da existencia. Pero hay algo que está por alrededor, por encima de todo eso, que se llama Ora Sober. Se llama Sober porque está por afuera de la percepción. Está fuera de la conciencia de la persona. Y eso no es algo que se puede inferir tan fácilmente. Eso está en vista de que la mayoría de los seres humanos están concentrados en el mundo material, e incluso aquellos que se llaman religiosos, lo que ellos llaman Dios, es parte del mundo material, es parte del mundo creado. Entonces, la forma en que tiene la Kabbalah y el Hasidut de llegar a tratar de comprender niveles cada vez más elevados y elevados es, como estudiamos en algunas clases, lo que es el Yediat Ashlila, el conocimiento por la negación. El conocimiento por la negación dice que si yo entiendo algo, quiere decir que esto pertenece a mi conciencia, a parte del mundo creado. Porque por definición, Dios y su esencia no pueden ser incomprendidos. Pero si yo llegué a una comprensión del Creador, llegué a comprender que Dios tiene tales cualidades y es de tal manera, estoy captando algo superficial de Dios, aquello que yo puedo captar. Y eso se llama Or Memale, es la luz que llena los mundos. Aquello que yo llegué, ese nivel al que yo llegué, lo tengo que negar. Eso no es Dios. Dios está por encima de eso. Entonces voy escalando y voy llegando cada vez a niveles más elevados. Y esos niveles más elevados, a su vez, pasan a ser niveles inferiores respecto al nivel siguiente en que voy a llegar. Y todo eso se hace a través del estudio de la Torah y del cumplimiento de las mitzvot. No es algo que no es un simple juego intelectual. Y cumplir las mitzvot quiere decir cumplir los preceptos que están escritos para cada uno. Y en la época nuestra, de la redención, al final del exilio, tenemos que imbuir todos los preceptos y todas las cosas que nosotros hacemos con la intención de que eso traiga al Mashiach, que eso traiga la redención a todo el mundo. No es algo privado, no es algo que yo estoy haciendo para refinarme a mí. Cuando yo mejoro, cuando yo pido, cuando yo estoy haciendo la cuenta del Omer y medito en cada sefirá y en el amor, en el temor, en la belleza, en todas esas cosas tan elevadas, tengo que tener la conciencia de que eso no es simplemente una actitud mía, no es algo que es para mí solamente,
sino que al cambiarme a mí y al tener mayor percepción cada vez de todas esas cosas, yo estoy infundiendo eso en el mundo y en la gente que me rodea. Entonces eso se llama tener una percepción de la gloria de Dios que cada vez se va revelando. Y eso significa que brilla y se manifiesta la luz de Sobev Kol Almin. Se van revelando aspectos que para mí hasta ese momento estaban ocultos y que de repente empiezan a tomar forma y tomar sentido dentro de mí. Entonces, el capítulo 5 habíamos estudiado que la locura de santidad, una desviación por encima de la razón y el conocimiento, similar a la trascendencia de la emoción y el intelecto personal que sucede en el momento de la profecía. Habíamos estudiado que la profecía era despojarse de las vestimentas mundanas, vestimentas en la Kabbalah son el pensamiento, el habla y la acción. ¿Por qué son mundanas? Porque están al servicio del alma animal. Entonces, esas vestimentas las tengo que despojar. No puedo estar sin pensamiento, habla y acción. Eso es algo que está permanente. Pero esas vestimentas que yo tenía las descarto y entonces quedan las vestimentas verdaderas del alma, que son el pensamiento, el habla y la acción, imbuidas y investidas en los poderes del alma divina. Entonces, de repente dejar todas las cosas que uno estaba acostumbrado, ir por encima de la naturaleza para crear otra naturaleza nueva, se llama locura de santidad. Y entonces, habíamos dicho que el santuario, ese que teníamos que construir, no es simplemente algo interno del corazón, sino que tal cual hay que construirlo en forma física en el mundo. Pero eso también es una alegoría de lo que pasa dentro mío. Así como el santuario está hecho de maderas, y esas maderas de cedro se llama shittim, el cedro en hebreo se llama shittim, significa que tengo que utilizar esa raíz de shittim, que es shtut, que es locura. En general, ir al desierto y vivir en carpas y construir un santuario de oro y de madera y de plata y de cobre y todo lo bueno para darlo a Dios, es ya de por sí una locura. Varios amigos que tengo que cuando hice Teshuvá me dijeron que estaba loco, hasta hoy en día. Y sí, tiene razón, estoy loco, pero es una locura consciente. Yo estoy decidiendo ir para ese lado. Y entonces tomo la locura de la maldad en locura de santidad. ¿Todo para qué? Para después ir al lugar correcto, al centro. Y así los profetas podían recibir su profecía. Y entonces lo que esa ayuda que habíamos dicho al principio, que uno recibe cuando decide despojarse de esas vestimentas y dedicarse, aunque sea sin haberse dominado. En ese momento yo decido hacer algo bueno, Akadosh Baruj Hu lo toma y va cambiando dentro de nuestro esa naturaleza anterior y adquirimos una nueva naturaleza. Capítulo 6. Entonces, esta idea nos permite comprender por qué la madera empleada en el santuario fue denominada Krashim. Krashim se refiere a esas maderas que se ponen en el techo para sostener,
que en el santuario estaban puestas, pero estaban ocultas dentro de dentro de las paredes, dentro del techo, pero es lo que sostiene toda la estructura. Y en hebreo se escribe Kuf Reish Shim. Kuf Reish Shim, Krashim, quiere decir travesaños travesaños, maderos que sostienen, y la palabra en singular se escribe Kuf Reish Shin, Keresh. Entonces, de esas maderas que estaban hechas de Atzei Shittim, de maderas de Shittim, también se aprende otra cosa, algo muy interesante. Dice la Torá, dentro de las instrucciones que da Dios a Moshe Rabbeinu, y harás los krashim para el tabernáculo de madera de cedro que estén verticales. Recuerdan que había columnas todo alrededor de la parte interior del santuario, revestidas de plata y con los pies de plata agarradas una de las otras, y sobre ellas es donde se ponían las pieles de animales. La explicación es la siguiente. En el prefacio del Zohar, cuando habla acerca de la naturaleza de las letras del alfabeto hebreo que se presentaron ante él de suerte que con ellas se creara el mundo, explica el Midrash que todas las letras se presentaron a Dios cuando Dios quiso hacer la creación. Además de la lucha que hubo entre las almas y los ángeles para ver quiénes eran los que iban a vivir allí, también hubo una disputa entre las letras. Todas querían ser las letras con que empieza la Torá y con que Dios iba a crear el universo, la nueva realidad. Entonces, dice que entre las letras que se presentaron estaban la Kuf y la Reish. Las dos primeras letras de la palabra Keresh son letras que pertenecen al lado del mal. ¿Qué quiere decir letras que pertenecen al lado del mal? Ahora vamos a ver que con esas letras se escribe la palabra Sheker. Pero hay un dicho de los sabios que dice que la forma de las letras tiene que ver con el significado. En nuestra página de internet, la dimensión interior, pueden ver el significado de todas las letras del Aleph-Bet. Y si ustedes se fijan en la forma de la Kuf y la Reish, ambas, la Kuf por un lado, tiene una Vav, tiene un palito que baja por abajo del renglón. Y esa es lo que baja y se hunde en el Sitra, en la parte más baja, por debajo de todos los mundos. Y por otro lado, también la Reish tiene una característica similar, que es que se para sobre un solo pie. Entonces, todo lo que se para sobre un solo pie tiende a caerse. Y por eso tienen que ver estas dos letras con la mentira. Entonces, a fin de conservar su existencia y poder pertenecer al Aleph-Bet,
tomaron a la letra Shin en medio de ellas, que es la tercera letra de la palabra Keresh, formando así una unión que en hebreo es Kesher. Kesher significa unión. Entonces pusieron la Shin en el medio, y entonces formaron una palabra que tiene 3 patas. Y una mesa con 3 patas ya se puede parar. Pero no todo kesher, no toda unión, no toda conexión es de Kedushá. ¿Por qué? Con respecto a la letra Shin, comenta así mismo el Zohar, puesto que las letras de la falsedad, es decir, Kuf y Reish, se toman para estar con ellas, no quiero crear al mundo contigo. También se echó a la Shin, y eso que la Shin no es una letra mala, porque incluso la Shin tiene 3 brazos que tienden a unirse con Dios para arriba. No así la Reish y la Kuf, que además de mirar para abajo, se hunden. De modo que no se mantendrá la falsedad. En hebreo, sheker, se deletrea Shin Kuf Reish. Entonces vemos que sheker, que significa mentira, falso, tiene las mismas letras, sheker. Y tiene un problema. En el medio está la Kuf con el palito, entonces ya toda la palabra se desequilibra. Ya no tiene dónde apoyarse. Esa Kuf está molestando sea donde sea. Se cae para un lado y para el otro, como la mentira, como la falsedad. De aquí que quien quiera desee mentir, habrá de comenzar con un acerto de verdad. Esto es lo que dicen los sabios, que siempre, en toda mentira hay algo de verdad. Y así, en la palabra que sheker, hay una shin, empieza con una verdad, pero lo demás es mentira. De aquí que quien quiera desee mentir habrá de comenzar con un acerto de verdad, debe decir algo cierto, y luego la mentira podrá sustentarse. Así como la palabra falsedad, sheker, comienza con la letra shin, dado que la shin es una letra de verdad, en contraposición a la kuf y reish, una letra con la cual se unían espiritualmente nuestros antepasados. Ustedes saben que la shin es la letra que figura en los tefilín de la cabeza. Estos son mis tefilín. Los Jabanikim usamos tefilín de 4 centímetros por 4 centímetros. Los tefilín tienen 4 compartimentos, los de la cabeza, y de un lado tienen una shin. ¿Se ve la shin? Una shin de 3 brazos, y del otro lado tiene una shin de 4 brazos. Se ha dicho que en el futuro la shin va a tener 4 brazos, 4 yud, que tienen que ver con las letras, con las 4 letras del nombre de Dios. Mientras tanto, el mundo está incompleto y solamente tiene 3 yud. Entonces, vamos a ver cómo con la palabra y la forma de la palabra y las letras se pueden tener distintos significados que están todos relacionados unos con otros.
Entonces, Kuf y Rei se corresponde con Dalet y Hei. Si ustedes se fijan, las formas de la Rei y la Hei son la Rei con la Dalet y la Kuf con la Hei. La Dalet y la Hei, por supuesto, son letras sagradas. A contraposición de las letras Kuf y Reish, que el Zohar dice que son letras de la maldad. Tanto en la forma como en el significado, la Dalet y la Reish son similares. La letra Dalet está relacionada con la palabra Dalut, que significa pobreza. Dal quiere decir carencia. En los ámbitos espirituales de la Sefirot se vincula con la Sefirá de Malhut, que no posee nada propio, como estudiamos tantas veces en Kabbalah. Pues el reinado depende de la existencia externa de súbditos, es decir, un estado propio comparable a la pobreza. En los poderes del alma, este nivel es el atributo del habla, que es meramente receptor y vestimenta de los poderes que están por encima de él. Todo lo que nosotros decimos proviene de nuestro pensamiento, pero primero tiene que pasar por nuestras emociones para que se transforme en palabra. Por eso la boca es, dentro del cuerpo, la Sefirá de Malhut. Y entonces, como no tiene nada propio y todo lo que tiene lo recibe, depende de los demás, se llama un estado de pobreza. Por ejemplo, como expresión del intelecto, de la emoción en los que el lenguaje en nada contribuye, simplemente manifiesta esos potenciales superiores. La expresión tiene que ver con la comunicación al exterior con los demás. Pero lo que uno piensa, muchas veces piensa cosas que no tienen nada que ver con la transmisión a los demás. Incluso la mayoría de las cosas que nosotros pensamos no las transmitimos, son cosas nuestras. Y más todavía las emociones. Las emociones son más difíciles de expresar que el pensamiento. Se pueden inferir a través de nuestros actos y de nuestras palabras, pero es más fácil saber lo que yo pienso a través de lo que yo digo que las emociones a través de lo que yo digo. Este papel secundario resulta comparable a la posición de hombre pobre, situado a sí mismo en posición de receptor. Por eso la Dalet en el Alefbet está después de la Gimel, porque Gimel quiere decir dar, hacer el bien, Ligmol, como la expresión Gomlei Hasadim. En el Tefilá todo el tiempo decimos Gomlei Hasadim Tobim, que Dios nos produce, nos otorga cosas buenas. Entonces la Gimel tiene dos patitas y es como aquella persona que está constantemente buscando a quién dar. ¿Y a quién está buscando la Gimel? Al Dalet. Porque el Dalet es aquel que no tiene nada, está carente de todo. Y por eso tiene que ver con la Sefirá de Malhut. Como ustedes ven, los mamarín de Hasidut toman todo tipo de temas que si uno los analiza en profundidad, son todas formas diferentes de hablar del mismo tema. Cuando uno toma los temas por separados, a veces no ve la conexión, pero después cuando va avanzando, el mismo Rebbe, el mismo sabio, vuelve a tomar todos los puntos que había desarrollado antes y muestra dónde está la conexión. Entonces, acá estamos analizando qué tiene que ver las maderas
que estaban hechas el tabernáculo, porque ese tabernáculo es el santuario que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro corazón. Y dentro de las emociones del alma animal, y todo lo que tiene que ver con este mundo físico, tiene que ver con la mentira. Hay una canción de Hanukkah que dice Kol Olam Kulo Gesher Sar Meod. Todo este mundo es un puente muy estrecho. Veikar lo lefajet klal. Y lo principal es no tener miedo. Y ese Gesher, ese puente, justamente es el Kesher, es la conexión que hay. Entonces la conexión, nosotros nos podemos conectar con lo bueno y con lo malo, con la maldad y con la justicia. Todo depende cómo utilizamos esos krashim, cómo utilizamos esas maderas, cómo utilizamos nuestro libre albedrío, esa locura, si la utilizamos para el bien, para conectarnos con Dios, o la utilizamos para nuestros propios intereses personales. Entonces, así como la Dalet es la pobreza sagrada, ese pobre que no tiene nada de sí porque es el rey, es el Malhut de Kedushá, y recibe solamente para dar. Ese es el concepto del verdadero rey. También la letra rey saluda un estado de pobreza, como se desprende evidentemente del versículo, el quebranto de los pobres es su pobreza. Pobres habíamos dicho que es Dalim, Dal quiere decir carente, y Reshaim para denotar pobreza. Entonces, también a los pobres, a los malvados se los llama pobres, porque no tienen actos de bondad, no tienen buenas acciones. Y así también está escrito, no me des pobreza ni riqueza. Sin embargo, aunque la Dalet y la Rey son idénticas en su significado, son letras separadas y diferentes en su concepto. La diferencia entre ellas es tan grande que quien sustituye a la letra Het por una raíz, o viceversa, destruye mundos, el cielo no lo permita. Perdón, esto está mal escrito. Quien sustituye a la Dalet, acá se ve que ahí hubo un error de escritura. Cuando aquel que sustituye una Dalet por una raíz, destruye mundos. Y los sabios expresan este concepto cuando dijeron todo aquel que se extiende en la pronunciación de la palabra Ejad al recitar el Shema verá prolongado sus días y sus años. Cuando nosotros decimos Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Ejad, Ejad se refiere a que Aleph es el único, Dios es el único, uno, Het es 8, que es los 7 cielos y la tierra, y Dale, que es 4, es los 4 puntos cardinales. Entonces, aquel que se extiende en la Dalet Ejad,
entonces prolonga sus días y sus años. Mas solo se acentúa la pronunciación de la Dalet, final de la palabra. Si en cambio la sustituyera por una reish, hay veces que el que escribe una mezuzá donde está escrito el Shema o el Tefilim o el Sefer Torah se olvida y en vez o escribe mal o escribe apurado, ven que hay una diferencia muy pequeña. La Dalet son dos trazos, un trazo superior y un trazo inferior. En cambio, la reish es un solo trazo. Entonces, si llega a hacerlo rápido y parece una reish, entonces está haciendo un grave pecado. Está destruyendo mundos. ¿Por qué? Porque en vez de Ejad se va a leer Ajer. Y Ajer quiere decir otro, como en la palabra Sitra Ájara, el otro lado de la santidad. Entonces, si uno dice, Hasbe Shalom, Dios no lo permita, una cosa así de Dios, está verdaderamente destruyendo mundos. El mismo concepto vale a la inversa en la palabra final del versículo. No te has de inclinar a Dios ajeno. ¿Sí? Está declarando que hay otro que no sea Dios. El segundo verso, este verso, no te has de inclinar a Dios ajeno, Elohim ajerim, Eloka ajer. Entonces, si uno prolonga esa reish final, enfatizándola, entonces eso sí está bien. Porque está diciendo que no va a hacer eso. Y si la sustituye esa raíz por una Dalet, el Señor no lo permita, significaría no te has de inclinar ante el único, ante el Har, y con ello destruirá mundo. Esto no es algo alegórico, sino que verdaderamente todo lo que uno dice y todo lo que uno expresa, como Dios crea con su palabra, Dios nos dio el poder a nosotros de crear con la palabra. Entonces verdaderamente tenemos que cuidar lo que decimos, porque eso que decimos, incluso si lo decimos por error, como dice aquí, acá no está hablando de que se haga a propósito, está diciendo por error. Incluso si nosotros decimos algo por error, eso está destruyendo. O sea, no solo sirve la intención. Por supuesto que todo lo que hacemos tiene que tener buena intención. Eso le da una fuerza especial. Pero si nosotros hacemos algo malo sin intención, por descuido, también produce un daño. Por consiguiente, vemos que aunque la Dalet y la Rey son muy similares en su grafía y su leve diferencia se verá a continuación y significado, pues Dalet y Rey se traducen como pobreza, se hallan, no obstante, totalmente separadas y distantes una de la otra. La Rey, con la Rey se escribe la palabra Ra, que significa maldad. La Dal pertenece al área de lo sagrado, mientras que la letra Rey pertenece al lado del mal. La diferencia entre su forma es que la letra D tiene agregada una yud detrás de sí. La letra yud, antes cuando escribimos, ven cómo la diferencia es esta
puntita de la Dalet, que es una Yud. Ese punto es toda la diferencia entre las dos. Entonces, cuando uno le agrega una Yud, que es la sefirá de Jochma y es la parte más elevada del nombre de Dios, la letra Yud, que es apenas un punto, sería el poder de autoanulación y disminución. Como nosotros sabemos, el poder interior de la sefirá de Jochma, así como la Gesed es el amor, el poder de Jochma es la autoanulación. La autoanulación y la humildad es el poder que sirve para que haya revelación. Y en términos espirituales ello significa que la letra Dalet, al tener en sí la Yud, se relaciona con el atributo de Malhut que está en Atzilut, que como se explicó antes no posee nada propio, puesto que está en el máximo estado de autoanulación y humildad. Entonces, la sefirá de Jochma es la sefirá más elevada de todas, porque tiene esa capacidad de autoanulación. Y el verdadero Malhut, que es la mujer que se transforma en la corona de su marido, ¿la corona de quién? De la Yud. Entonces se transforma en Keter de todo el árbol y especialmente de la primera sefirá, que es la Yud. La Yud es la cabeza. Entonces cuando Malhut adquiere ese atributo de autoanulación y lo que se llama Shiflut o humildad, entonces se pone por encima todavía de la sefirá de Jochma, que es la que tiene ese atributo en forma natural. Y este es el aspecto del aporte, este aspecto es el aporte de la Yud a la Reish. Esto es lo que se dice en Kabbalah, que Malhut de Atzilut se convierte en un punto, es decir, retrae toda expresión de sí mismo por debajo de la sefirá de Yesod. Allí es su abnegación y autonegación ante las otras sefirot y recibe precisamente en ello su capacidad receptiva. Entonces, esa cualidad que en Jochma, que es del lado derecho, que tiene que ver con el aspecto masculino, que es concentrar todo su ser en un punto para poder transmitirlo, y entonces así el hombre puede emitir la semilla. En la mujer, que está representada por la sefirá de Malhut, la autoanulación significa estar abajo y anularse al marido, autoabnegación y autoanulación, o sea, entregarse completamente, y con eso se transforma en nada, se transforma en un punto que es la sefirá de Malhut. Por eso el verdadero matrimonio es cuando ambos están anulados. Uno está anulado a Dios por arriba y otro está anulado a Dios por abajo. Y ambos están anulados mutuamente entre sí. Este concepto coincide con la frase de nuestros sabios: un recipiente vacío puede contener un recipiente lleno, puede contener, un recipiente lleno no puede contener. Tal sucede con el receptor a fin de que sea adecuado como tal. Ello es posible únicamente cuando se halla en un estado de autonegación y humildad. Es entonces cuando se torna en un recipiente y puede recibir la verdad de lo que emana del maestro. Entonces, ¿quién es el maestro? Es Jochma, es el que enseña. El maestro se anula la sabiduría de Dios, la sabiduría de Keter. Y Malhut se anula a todas las sefirot que provienen de Jochma. No es suficiente con que el alumno no sea en su percepción un ser individual, sino que para ser un receptor adecuado debe hallarse en un estado de autoanulación y negación propia. Y cuando más se empequeñezca con su anulación propia, tanto mayor será su receptividad. Entonces, vamos a dejar aquí y vamos a meditar en este asunto.
Aquí da un ejemplo de lo que significa prepararse para un objetivo. Es como el deportista o aquella persona que se anula todos sus intereses personales en aras de un objetivo superior, en aras de su ideal. Les quería decir que entonces que mañana viajamos a Jerusalén y después de nuestra visita al hospital vamos a ir al Kotel, vamos a ir al Muro de los Lamentos y allí vamos a hacer tefilá por todos ustedes, pero también quiero que me manden sus pedidos con sus nombres al email. Quisiera que dejen un poquito quieto el chat porque hay mucha gente que quiere decir cosas y si no, yo no las puedo leer. Entonces, ustedes saben que tenemos un grupo del Omer y tenemos cuenta en el WhatsApp. Entonces me pueden mandar sus pedidos al WhatsApp, los que tienen celular, pero acuérdense que no lo manden al grupo, sino que me manden a mi teléfono particular, que se los voy a poner aquí para incorporarlo al WhatsApp. 972-523913-770. Y entonces me escriben y ponen el nombre de quien me escribe y entonces yo lo incorporo al WhatsApp y si quieren también lo incorporo al grupo de WhatsApp del Omer, donde ponemos todos los días el video. En este momento, ¿cuántas personas tenemos en el grupo? Tenemos 44 personas que están al tanto todos los días, pero primero me tienen que escribir, así yo los incorporo. Entonces, a través de WhatsApp se pueden mandar mensajes orales, me mandan sus peticiones y entonces yo después lo hago escuchar ahí en el Kotel. Hay alguien que ya me mandó y entonces yo aprieto el botón y la voz de la persona que me manda se escucha ahí en el Kotel la Maravilla. Si no, voy a imprimir todos los pedidos en un papelito, cada papelito por separado, y los vamos a poner entre las piedras del muro y allí es donde todas las plegarias de todo el mundo se concentran y de ahí suben al cielo. Aquellos que quieran enviar su tzedakah también al Kotel y contribuir con este viaje, pueden entrar a PayPal y a la cuenta dimensiones @gretac.com.ar y si no por los medios habituales con que ustedes mandan el dinero, pero si lo mandan a esta cuenta enseguida se puede sacar y mañana mismo ya lo puedo aportar allí. Entonces nos despedimos por hoy, que tengan buena semana, que tengan un hermoso mes de Iyar y sigamos meditando en el Omer para poder llegar a Shavuot recibiendo la Torah. Bendiciones de la tierra de Israel.